¿Saben qué? El enemigo no va a venir con su trinche y decir, Isabel, Isabel, Isabel. Viene como vino a Eva, a la mente. ¿Quién controla nuestra mente? ¿Qué es la mente humana? ¿Qué comprende la mente humana? ¿Quién controla nuestra mente? ¿Saben qué es la mente? Es la totalidad intelectual y moral de una persona. La totalidad intelectual de todo lo que sabemos, de todo lo que nos dice de la moralidad intelectual y moral de una persona. Vamos a ir explicando. ¿Incluye qué cosa la mente? La razón, la percepción moral, el pensamiento, la imaginación y las respuestas mentales y morales a las cosas que pasan en nuestra vida. ¿Cómo respondemos a las cosas? Depende del consejo que hubiéramos recibido. Si recibimos el consejo de los impíos, el consejo del enemigo, ¿a dónde nos va a llevar? Y si recibimos el consejo de Dios, ustedes saben que la palabra es lo que salva nuestras almas, transforma nuestras almas. Renovaos vuestro pensamiento. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. La mente humana, ¿qué determina? La conducta, el carácter y el destino final de una persona. La mente determina el carácter. ¿Qué carácter tenemos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos conducimos? Eso determina la mente. Y el destino final. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿Saben qué? Es de gran importancia. Es cuestión de vida o muerte lo que se llena nuestra mente. ¿De qué se llena nuestra mente? No podemos decir que porque hemos hecho una oración de salvación ya nos vamos al cielo, ¿no? ¿De qué hemos permitido que nuestra mente se llene? Porque eso nos va a dar la dirección en la cual vamos, a un lado o al otro lado. ¿Saben qué? En este mundo creado por Dios no hay nada comparable a la mente humana. Qué importante es la mente humana porque determina todo. No hay nada comparable con la mente humana. Pero a pesar de su poder, del poder que tiene la mente humana está indefensa. Puede ser manipulada, puede ser engañada. ¿Por qué? Porque está controlada por un consejo. Como decíamos, a la mente se la puede cegar. Es como dice, el diablo cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no crean. ¿No dice la palabra? Para que no se conviertan. Puede ser cegada, puede ser manipulada y puede ser engañada mediante malos consejos. El destino de la mente humana depende del tipo de consejo que reciba.
Y dependiendo del tipo de consejo que reciba, se la puede llevar a las profundidades de la depravación o a las alturas inmortales. Depende del consejo que recibas. Solamente hay dos consejos. ¿Saben qué? Es como cuando antes sacaban en las revistas un angelito y un demonio. Uno hablando al mismo oído, el otro al otro oído. Pero al demonio hay que hacerle así. O sea, como chiste les digo, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tanta palabra que nos viene. En el mundo hay miles de lenguajes. Pero debemos aprender a discernir de dónde viene el lenguaje que nos está afectando nuestra mente. ¿Qué queremos decir cuando decimos la palabra consejo? ¿Qué es el consejo? ¿Qué es el consejo? El consejo cuando se reúnen los de la alcaldía y deliberan, digamos, ¿no? No. O el consejo de la magistratura, no. ¿Qué es un consejo? ¿Qué significa la palabra consejo? La palabra consejo es la presión moral e intelectual que determina qué dirección seguirá una vida. Es la presión, es una presión el consejo. Presión moral, presión intelectual, pero que determina qué dirección, en qué dirección va a ir una vida. Hay muchas presiones que luchan para llevar adelante ese papel, para cumplir ese propósito. Hay muchas presiones en nuestras vidas. La mente es como un campo de tierra rica y fértil. Nuestra mente es el Hugo es ingeniero agrónomo, él conoce. ¿Qué se producen en un campo de tierra fértil, rica y fértil, digamos? ¿Qué puede producir? Papayas, plátanos. Pero también espinos. ¿Ve? Nuestra mente es como un campo de tierra rica y fértil, que según que se siembre, va a producir, según de la semilla que se siembre, que se plante en ese campo. Como puede producir cardos, espinos y otras malas hierbas, como decía el Hugo, que no benefician a nadie, a no ser que sea el amor seco que me decía el Edson que tomaba para la gastritis, que es bueno, dice, para lo único que sirve, pero hasta su color pero dice que sirve, amén, amén. Pero casi no beneficia a nadie. También puede nuestra mente o el campo de tierra rico y fértil puede producir fruta dulce, grano bendecido por la luz del sol. ¿Saben qué? Es la misma tierra, bajo el mismo sol, pero produce frutos distintos. Nuestra mente es como esa tierra rica y fértil que puede producir fruto dulce y agradable, grano bendecido, o puede producir cardos, espinos, abrojos y malas hierbas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la semilla que se planta en ese campo. Ustedes sabían que todo el tiempo se lucha una guerra para obtener el control de la mente. Todo el tiempo, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que somos influenciados todo el tiempo. Alguien controla nuestra mente. El diablo, ¿qué quiere? Quiere esclavizar nuestra mente. Ese es su plan, ese es su objetivo.
quiere esclavizar nuestra mente. El enemigo del alma humana no se va a detener ante nada. ¿Para qué? Para capturar y controlar el pensamiento de los hombres y mujeres de nuestra generación y de cada generación. Si Satanás puede controlar el pensamiento, va a poder controlar el destino. ¿Y a través de qué Satanás trata de esclavizar, de controlar el pensamiento? ¿Qué hace para lograr su objetivo? ¿Saben qué? Satanás emplea dos tipos de esclavitud. Y todos en cierto sentido, hemos estado envueltos en esto, nos hemos visto envueltos en cierta esclavitud, cuando no éramos cristianos, digamos. Dos tipos de esclavitud. Primero, tenemos la esclavitud del cuerpo. La esclavitud del cuerpo. ¿Y cuándo es la esclavitud del cuerpo? Es cuando alguien controla la conducta. No estamos hablando de la esclavitud del cuerpo físico que a través de la fuerza física de soldados, digamos, llevan y los controlan, como en el caso de los negritos en Estados Unidos, digamos, que los tenían esclavizados. No estamos hablando en el sentido espiritual. Primero, como decíamos, tenemos la esclavitud del cuerpo, es cuando alguien controla la conducta de una persona mediante la fuerza física. Pero ¿acaso el diablo ejerce la? Sí, ejerce la fuerza física. ¿Cómo es la cosa? ¿Saben qué? Esta es la esclavitud más fácil que Satanás tiene sobre la humanidad. ¿Cómo? Las adicciones hacia las diferentes cosas. Adicciones al sexo, al trabajo. A ver, díganme otra cosa. Al deporte, lo que sea. Al dinero, a la profesión, a la comida. ¿Saben qué? Hay personas que no pueden parar. Como hay personas que no pueden parar hacia el chisme, a la murmuración. Son adicciones, son fortalezas que les llaman. ¿Sí? O a la pelea, a la violencia. Son maldiciones. Esas adicciones han esclavizado a miles. La adicción al alcohol, a la droga. Esas personas se dan cuenta que son esclavas y quieren ser libres. Pero es tan fuerte su adicción que no parece que fuera imposible que sean libres. Es una esclavitud. Las víctimas reconocen que están como esclavizadas y quieren ser libres, anhelan ser libres, pero están tan atrapadas en su adicción que les parece imposible ser libres. Luego tenemos la esclavitud espiritual. ¿Cuándo se da la esclavitud espiritual? Es cuando se controla la mente de las personas mediante las ideas que se les suministran. Y este tipo de esclavitud es bien sutil. Es bien sutil. Es un tipo de esclavitud sutil, pero es mucho más peligrosa que la esclavitud del cuerpo. Cuando la mente es controlada por ideas externas, puede ser muy difícil detectarla. ¿O no?
los que estudian ingeniería comercial, ¿cómo es? Estudian para meterse a la mente y guiar a las personas a comprar un determinado producto. Exacto. Sí, sí. ¿Y quién va a reconocer de que en cierto sentido es esclava de la propaganda? Nadie. Esa es la estrategia encubierta del enemigo. ¿Para qué? Para dominar a las personas. Hay culturas enteras dominadas por ideas falsas. Hay naciones enteras dominadas por ideas falsas. Hay tribus enteras dominadas por ideas falsas. Y la tragedia es que las víctimas no son conscientes que las controlan. Pero cuando vemos televisión, todo el tiempo nos están guiando a comprar un determinado propaganda. Es más la propaganda que otra cosa. Y nos están guiando a comprar un determinado producto. ¿O no? Ese es el poder de la propaganda. El enemigo propaga su consejo por diferentes métodos, especialmente por los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación? La educación. Hay cosas que antes en los colegios era tabú ciertas cosas compartir sobre el sexo, o sea, y ahora es tan normal de que aún los niños hagan ciertas cosas con su cuerpo, son libres, nadie puede meterse. Los incentivan más todavía, ¿sí? La educación, la psicología. Yo no puedo entender, realmente no puedo entender que un cristiano vaya a un psicólogo o a un psiquiatra. Yo les digo así. ¿Saben qué? Los psicólogos y los psiquiatras son más torcidos que los mismos que van en busca de ayuda. Ay, ¿y de qué habla un psicólogo? ¿De qué habla? ¿De qué habla un psicólogo? De Rogers. ¿Quiénes son los padres de la psicología? Rogers, Skinner y Freud. Enemigos acérrimos de Dios. Entonces un psicólogo, psicología cristiana, por favor, no hay psicología cristiana, no existe, no existe. ¿De qué va a ir a aconsejar? Ay, es que la palabra, no, si es un enemigo de Dios, va a hablar su teoría, y ni entre ellos están de acuerdo, como dice Paul Washer. ¿Qué consejo están recibiendo esas personas? A ver, díganme. Es una mezcla lo que conviene de la palabra. Estábamos hablando la anterior prédica sobre la autoridad de la palabra. Que Dios no negocia su palabra. Sí, sí. Puede sonar duro. La educación, la psicología, la radio, la televisión, la música, la publicidad y otros. Ay, pero ¿cómo? Pues los cristianos no van a poder escuchar tan linda la música. Mátame sin piedad, yo te lo pido. Mátame sin pedida ni clemencia. ¿Qué tal eso? Ay, la música, ¿qué hace mal acaso? ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? A ver, dígame, la música mundana. Dios mío, escuchen los mensajes, nada más. Los mensajes. ¿Qué habla uno y qué? Todo es lamento, todo es sexo, todo es crimen, todo es violencia, traición, engaño. Por favor, no me digan, ni, ¿saben qué? Música mundana, ni instrumental.
Puede parecer, ay, qué exagerado el pastor. Bueno, ¿qué mensaje recibes? Determina tu destino. La manera que vives determina tu destino. ¿Saben qué? Hablar así no es agradable para las personas, porque nos confronta a todos. Todos hemos sido partícipes de una manera o de otra. Molesta, pero es bueno, porque, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Imagínense si fuera porque, ay, no quiero hacerlo sentir culpable. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Para qué estamos aquí? Es la palabra lo que nos confronta, no es lo que el pastor se ha inventado. Por favor, solamente la palabra. O creemos la palabra o no creemos la palabra. Así de sencillo. Así de sencillo. La publicidad. Antes la prensa era solo noticias, digamos, pero ahora hasta pornografía hay en la prensa o no. A veces estás leyendo las noticias y cuando una pelada ahí, ¡wow! En la calle. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo a veces me olvido y Verónica, nuestra hermana, me dice, pastor, no aparte su micrófono, porque no se oye a veces cuando ya después en el video, digamos, en el audio. Sí. ¿Qué tiene que ver? Hacen propaganda de un refresco, de una soda, con una pelada. A ver, díganme. ¿Es bueno? ¿Saben qué? Alguien está tratando de controlar nuestra mente. Alguien. Y eso nos lleva a vivir de esa manera. Depende de quién hemos recibido, nos lleva a vivir eso. La televisión. Yo antes decía, y eso es un testimonio, por favor, no es una doctrina. Yo decía, ¿cómo puede? Hablaban unos predicadores, decían, hablaban en contra de la televisión, qué exagerados, decía yo, qué barbaridad, ¿cómo? Y saben qué, yo decía, ¿cómo pueden hacer para librarse de la televisión? Si nos consume la televisión, le dedicamos tanto tiempo a la televisión, si le dedicaríamos tanto tiempo a Dios como le dedicamos a la televisión, estaríamos con alitas ya. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo Yo decía, ¿cómo puede ser uno? Y Dios nos llevó a Santiago y allá no había por la pandemia. No pudimos instalar el cable, pero ahí fue el tiempo más lindo que tuvimos nosotros de escudriñar la palabra. Y ya llegamos, después pusimos cable y ese es el testimonio. Y ya dijimos, ya pasó un poco la pandemia, pusimos el cable y ¿saben qué? Nuestra vida, otra vez como que se vino abajo nuevamente ese fuego que había de buscar de las cosas de Dios. Y eso es algo para nosotros. Por favor, no le estoy diciendo, líbrense de la televisión. Cada cual oirá del Señor, digamos. Pero es lo que consume, a eso me voy. ¿De qué habla, digamos? Sí. Y al final hemos dicho ahora, gracias a Dios, no hemos puesto ya ni cable. A veces nos miramos las caras, pero preferible que nos miremos las caras a mirar televisión. Amén. Entonces, todos calladitos en lugar de que digan, gloria a Dios, sí, amén. El objetivo de la propaganda es obligar a toda persona, aquí está la cosa, a tener pensamientos impíos sobre qué? Sobre la vida,
sobre la moral, sobre el futuro, sobre el amor. ¿Qué nos muestra sobre el amor? La televisión, la prensa, la música, todo. ¿Qué nos muestra? Que todo es engaño, que todo es traición, mentira, todo así. Las novelas, como dice la canción Esa Iglesia, sabes más de novelas que de mi palabra. ¿No dice la canción Esa Iglesia que hemos escuchado? Sobre el futuro. No, si no, solamente es la vida aquí, lo demás, ¿qué? ¿Qué tal si un día nos encontramos en la presencia, si hemos estado escuchando esa basura, vamos a estar en la presencia del Señor y decir, yo pensé que no había otro mundo, yo pensé que no había otra vida? ¿Has escuchado? O sea, es cuestión de vida o muerte, no es sencillo. Sobre Dios, no existe Dios. ¿Qué te dice el impío? No existe Dios. Sobre la religión, sobre las riquezas, sobre el trabajo. Sobre el matrimonio, ¿de qué hay? Un clavo saca otro clavo. Lo único que muestra es infidelidades. Sí, pero ya por eso el consejo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos habla sobre el perdón, sobre la reconciliación, nos habla sobre la confianza nuevamente restaurada. Ese es el consejo sabio de Dios. ¿Qué estamos escuchando? Sobre la muerte, no hay otra vida, ya aquí se muere y se murió, o a no ser que nos convirtamos en lagartijas, digamos. Así te enseñan. La nueva era, ¿acaso no te dicen? Te vas a, ¿qué es? Reencarnar en un burro, en un caballo, en un mosquito, en lo que sea. Sí, sí. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Por eso les digo, o creemos o no creemos este consejo. Sobre la eternidad, ¿de qué eternidad hablan? O ardiendo en el infierno como el Lázaro y el rico. El rico no le dice, Padre Abraham, por favor, que venga Lázaro y me moje un poquito porque estoy ardiendo, que moje mis labios. Padre Abraham, por favor, que vayan y le hablen a mis hermanos que están en la tierra para que no estén en la misma posición que estoy yo ahora. Por favor. Tú has escuchado a los profetas, has escuchado a los predicadores. ¿De qué hablas? Así se levantara alguno de los muertos y fuera allá. No creerían, no creerían. Solo el Espíritu de Dios puede convencer de pecado, justicia y juicio. O una eternidad en la presencia del Señor, o una eternidad en el infierno. Punto. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el pastor, solo el pastor, digamos. Y hay dos consejos. Hay dos consejos que luchan entre sí, que se pelean entre sí, que guerrean entre sí. Y ambos luchan por el control de la mente humana. Y estos son el consejo de los impíos y el consejo del Señor. No hay más. Estos consejos, hemos dicho, son opuestos. Uno, ¿saben qué es el problema aún en la iglesia de Cristo? Uno no puede quedarse con un poquito de cada uno. No puede, no existe eso.
No puedes tomar el consejo de los impíos y el consejo del Señor. No existe, son contrapuestos, luchan, guerrean. No se pueden ver. Y en la iglesia toman una partecita del consejo y otra parte del consejo de Dios y otra partecita del mundo. ¿Qué tal? Por favor, por favor. El que no está conmigo está contra mí, ¿no dice la palabra? Ambos luchan por el control de la mente humana. Estos dos consejos son opuestos. Uno no puede quedarse, como les decía, así con lo que me convenga de esto y lo que me convenga del otro. Y eso es lo que hace muchas veces la psicología. O bien se sigue el consejo del mundo o se sigue el consejo del Señor. ¿Por qué? Porque estos consejos llevan direcciones opuestas. Si uno va al este y el otro va en dirección oeste, no puede ir en ambas direcciones al mismo tiempo, ¿o no? No puede, es imposible. Se debe ir en una dirección o en otra. El consejo que se tome, escuchen, el consejo que se tome determinará la dirección. ¿A qué consejo prestamos atención? ¿Qué es el consejo de los impíos? Escuchen. El consejo de los impíos lleva a una vida de maldad y de libertinaje. El consejo de los impíos lleva a una vida de maldad y de libertinaje. Cuando estábamos en el mundo, ¿qué era? Nuestra vida de continuo al mal, ¿o no? ¿Saben qué? La persona que es adicta a las drogas o alcohol, ¿saben qué? No le importa si está en su adicción, si es esclavo, no le importa su familia en cierto momento. No le importa. Llega un momento, o al juego, digamos, esos que juegan, pierden todo, pierden familia, pierden todo. ¿Por qué? Por la adicción, por el consejo que han seguido. Los impíos no dan a Dios el lugar que les corresponde en sus vidas. A ver, habla con alguien que no es cristiano y le dice, ¿sabes qué? Dios te ama, que mira que la palabra dice que si continúas en ese camino vas a ir al infierno. Pero si no tienes dos dedos de frente, pensá pues bien, no existe eso. No hay infierno. No dan a Dios el lugar de que les corresponde en sus vidas. Y ese es el punto de partida hacia las profundidades de la maldad y la depravación. Como yo les decía, yo cuando no era cristiano estaba en los carnavales, yo decía, qué vidita, esta es vida, en juerga, en depravación, en todo. Cuando ya fui cristiano en las montañas, en un retiro, yo lloraba justo los días de carnaval y decía, Señor, esta es la vida, decía yo. Y el Señor me trae a memoria justo en esa fecha y me dice, ¿te acuerdas cuando decías que la vida era la otra que vos vivías? Es así. No conocíamos otra vida antes. Solo el consejo de la palabra del Señor nos tiene donde estamos. ¿Saben qué? Seríamos peor que Hitler nosotros si Dios no restringiera nuestro pecado, si no fuera por su palabra, porque pone temor en nuestras vidas.
¿Sí? ¿Y en qué consiste el consejo impío? El consejo impío es el consejo del hombre natural no regenerado que transita por los caminos de la depravación. Yo les decía, ¿cómo vas a ir a pedir consejo de uno que no es cristiano, de uno que no conoce la palabra de Dios? ¿Qué te va a aconsejar? Es como un ciego guiando a otro ciego. Muchas veces hemos dicho nosotros, ay, yo nunca he sido una mala persona, no fumo, no bebo. Así dijera, ¿sabes qué? La persona eso sigue el camino de la depravación y de la maldad. El consejo impío significa una forma de pensar que no tiene en cuenta a Dios. O quizás acepte las partes de Dios que le conviene y rechace las que no le conviene. Rechace las que le desagrade. Pero Dios, ¿saben qué? Dios nunca negocia con los hombres. La muerte de Jesucristo puso fin a todas las negociaciones. Ahora se trata de Cristo o nada. No puedes ser un poquito, o sea, como esas caras así divididas, mundano y cristiano. No hay eso. No existe eso. O eres del uno o eres del otro, punto. El que no está conmigo es contra mí. Ahora se trata de Cristo o nada. Ahora aceptamos la palabra de Dios en su totalidad o la rechazamos del todo, punto. No es las partes, ay, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quién te ha dicho que Dios te va a pedir tu consentimiento si estás de acuerdo o no? O la aceptas, si no, sabes a dónde te vas a ir, punto. No hay vuelta. Con Dios no se negocia. Palabra dura es esta. ¿Quién la puede soportar? ¿No le dijeron al Señor? ¿Dónde más podemos ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Solo tu palabra nos guía en la dirección correcta, Señor. El hombre no regenerado le gusta tomar la palabra de Dios y escoge las partes que no le parecen ofensivas, como las de amar al prójimo o respetar a las personas, en especial a los padres. Y en estas cosas no hay nada de malo, es parte de la palabra, pero esa solo es parte de la palabra. Es parte de la palabra de Dios, no es el todo. El hombre no regenerado va a elegir las partes de la palabra de Dios que le conviene y va a rechazar la parte que dice, así dice el Señor. Emma. El hombre no regenerado se niega a inclinarse ante la autoridad de la palabra de Dios. Y el consejo del hombre no regenerado genera una presión que dirige las vidas de los hombres. Yo veía conciertos así de música cristiana, miles en los estadios, miles, o iglesias grandes, digamos, hay de 20,000, 30,000 personas. De esos, ¿ustedes creen que un 10% son cristianos? ¿Viven como cristianos? ¿Saben qué?
Y no solamente digo aquí, sino a nuestros hijos, le dijimos nosotros en Estados Unidos, a nuestros hijos. ¿Saben qué? No es decir soy cristiano, es vivir como cristiano. Suena duro, pero es la verdad. Con Dios no se negocia. No es escoger la parte de la palabra de Dios que nos convenga. Por favor. Hay veces que no nos va a convenir Se terminó. la crucifixión de Cristo, la sangre, el pecado no nos va a convenir. Queremos que le hablen a nuestra carne nomás. 3 chicharrones, dile que nos llamen para ubicarnos. El consejo impío genera una presión que dirige la vida de las personas. Este consejo parece inofensivo e incluso positivo, porque te hablan a tu alma, te hablan a tu carne, qué lindo. Ay, en esta iglesia no hay amor, porque nos hablan muy duro. Dios mío, ¿qué concepto tienes del amor? ¿Qué tal si un día estás delante, vives como te dé la gana, digamos, y estás delante del Señor? No, yo iba a la iglesia, pero yo solo veía las partes que dicen que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, y las otras partes, la ira y la bondad de Dios son parte de sus atributos y no se pueden separar a gusto del cliente. ¿Saben qué? Su bondad, ya vamos a hablar sobre eso, su bondad nos lleva al arrepentimiento, porque si rechazamos, serás cortado, dice la palabra, y no tenemos ni idea. Si rechazas mi bondad y no te lleva al arrepentimiento, cuidado. Pues verla, voy a hacer algo. Sí, mi amor. Pues, ¿Cuántos chicharrones? 3. Este consejo, como decíamos, parece inofensivo, parece positivo, pero no llega muy lejos. ¿Por qué? Porque lo único que hace es separar a las personas de Dios, es apartar a las personas de Dios. Vemos en esas iglesias grandes, ¿saben qué? Todo el tiempo están entrando y están saliendo. El verdadero convertido permanece en la palabra de Dios toda su vida. Es como decía un predicador de la antigüedad. O sea, ya no había esas invitaciones, vengan a recibir al Señor. Ya pues, tienes que recibir al Señor. ¿Qué te cuesta? Vas a decir sí, solamente lo que te digan. Vas a decir sí. Mientras él predicaba, toda la gente pasaba así, llorando. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el predicador le decía, todavía no. Al otro día de campaña, una semana así, pasaban gateando así, pero volvías 15 años después, seguían firmes en el Señor. Retarde. Ese es un verdadero convertido, no el que entra y sale de una iglesia. ¿Sí? ¿Saben qué? Al extremo de que, ahí está, ven en el YouTube, Dante Gebel, que tanto les gusta al payaso ese, Dante Gebel, ha invitado, se han vestido de brujas y de todo eso, ¿para qué? Para evangelizar a quienes, a los diablos será pues, para atraer a las personas, celebrando Halloween. ¿Qué tal? Dios mío, ¿en qué estamos? Su palabra, ¿saben qué? No me miren a mí, hagan de cuenta que yo no existo, solo al Espíritu, oigan lo que dice la palabra, punto, nada más. Debemos creer la palabra en su totalidad.
Ay, no, pero es que el Antiguo Testamento era medio raro. ¿Sabes qué? El Antiguo Testamento era el fundamento que puso Dios para el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios. Todo mostraba como figura a Cristo. Y en el Nuevo Testamento vengo a Cristo cara a cara. Ya no hay figuras, no hay simbolismos. No debemos tomar lo que nos convenga. Es lo que dice su palabra. No. ¿Saben qué? Es espada de doble filo, lo que separa lo que es del alma, lo que es del espíritu, es martillo, es fuego que consume. Si habláramos bonito, ¿usted cree que estaríamos en este local? Estaríamos en el estadio. En serio. Yo les he dicho, yo llorando, le he dicho, Señor, ¿por qué todo el tiempo? Es su palabra. Yo no escojo pues decir, uy, quiero que se sientan desgraciados, digamos. No, no. Es su palabra. ¿Saben qué? Cuando el Señor habla afuera, ay, Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Qué creen que porque yo predico ya yo lo logré? No, me confronta. Vivimos en una era de propaganda. Todo es afectado por la propaganda o no. Todo. La propaganda nos dice qué pasta dental debemos comprar o no. Mira, esta es la mejor, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué propaganda? A ver, dígame, no nos dice, no sé, pues, a ver, una marca. O Coca-Cola, esta es la Coca-Cola en el desierto, digamos, ¿no? Entonces eso te va a hacer sentir feliz. Luego, todo el tiempo, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Creemos que es verdad y salimos a comprarla, ¿o no? De cualquier cosa. La presión ejercida por la propaganda pretende controlar, escuchen, la presión ejercida por la propaganda pretende controlar todo lo que hay en nuestra vida, lo que hacemos, a dónde vamos, lo que compramos y cómo enfocamos las cuestiones sociales, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Es la propaganda. La propaganda no expone, no presenta necesariamente la verdad o todo lo que vemos en la prensa, en la televisión, toda la propaganda es verdad. La propaganda te presenta como esos autos chinos, digamos, ¿no? Oh, hermoso, lindo, puro, full lujo, pero después a los 2 días está en el suelo, digamos. Por favor. Porque para hacer propaganda no hay como los chinos, digo. ¿Saben qué decía? Miren, para que vean cómo es de verdad esto. La filosofía propagandística de Hitler, ¿saben quién fue Hitler? ¿No es cierto? Del holocausto, era un criminal. La filosofía propagandista de Hitler decía que si uno dice algo al tiempo suficiente y con el volumen necesario, la gente empieza a creer que es cierto. Si uno dice algo el tiempo suficiente y con el volumen necesario, la gente empieza a creer que es cierto. Esa es la propaganda. Esa es la esencia de la propaganda. Si dices algo con el volumen adecuado, durante el tiempo suficiente y dentro del contexto idóneo, la gente creerá que es cierto y esa afirmación pasará a nuestros libros y a nuestro sistema educativo.
Lamentablemente, la propaganda se ha introducido en la iglesia de Jesucristo. Lamentablemente, la propaganda, como decíamos eso, para atraer personas. Ninguna generación en la iglesia de Jesucristo ha sido tan influenciada por la propaganda como la nuestra. Medios sociales, televisión, radio, prensa, música, todo. Ninguna generación en la iglesia, en la historia de la iglesia de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, escuchen, el evangelio de Jesucristo no necesita métodos propagandísticos. ¿Acaso en la iglesia primitiva tenían medios propagandísticos? Y casi todo el mundo conocido fue alcanzado por el evangelio, ¿o no? Solo el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, justicia y juicio. No necesita de métodos propagandísticos. Porque ¿saben qué? Las iglesias cristianas tienen radio, pero se venden a un lado o a otro lado también. A ver, escuchen pues. Es como lo natural, digamos. Eso es natural, no es espiritual. Es como el pastor Piccolo, ¿acaso no les dice? Están ahí. No les dice, prefiero que vean novelas mexicanas a que vean cierto canal de televisión, ¿o no? Porque por lo menos saben que son novelas, que eso es mundo, digamos. Pero que el problema es el engaño. ¿A dónde te dirigen? El evangelio no es cierto porque digamos nosotros que es cierto, sino que es cierto, ¿por qué? Porque así dice el Señor. No, que la palabra es verdadera. No, así dice el Señor y lo es. Lo creamos o no. En manos de los consejeros impíos, la propaganda se convierte en un credo y en lo que es correcto hacer. Nadie es más religioso que un propagandista. Nadie. El secreto del propagandista consiste en predicar algo el tiempo suficiente como para que la gente empiece a creer que es cierto y comience a vivir conforme a eso. El consejo impío está en todas partes, es contagioso y casi irresistible. ¿Y qué significa esto? Que funciona, que vende mercancía, pues, funciona. Elige el consejo de los impíos, elige a políticos o no. A ver, cuando hay tiempo de elecciones o no. Todo mundo lo que más puede de propaganda o no, para presidente, para ministro, para alcaldes, para gobernador. Propaganda hasta por los oídos, digamos, o no. Elige a políticos y llena iglesias. Llena iglesias. Solamente es tener la propaganda correcta. Es contagiosa. Si alguien cuenta con la propaganda correcta, puede hacer lo que quiera. Tiene el poder de controlar la manera en que los hombres y las mujeres piensan. Este poder se transmite mediante ¿qué? La conversación, la literatura, el teatro, el cine, la prensa, la radio y la televisión. El consejo impío depende para su supervivencia del poder de la propaganda. La propaganda controla la mente de todo el mundo, ¿o no? Controla la mente de todo el mundo. ¿La tuya es controlada?
independientemente de que la persona diga de que es libre. Controla la mente de todo el mundo, excepto ¿quiénes? Aquellos que renuncian al consejo de los impíos y se someten al consejo del Señor. Por eso, ¿quién controla tu mente? ¿Quién controla tu destino? ¿Quién controla tu futuro? ¿Quién controla lo que hablas, lo que como vives o lo que haces? Las mentiras del consejo impío. El consejo de los impíos da por hecho, miren qué es lo que aconseja el impío. Da por hecho el valor permanente de lo visible y no toma en cuenta lo invisible. Quienes siguen el consejo de los impíos viven como si no hubiera otro mundo del que vivimos, ¿o no? La propaganda del consejo impío presiona a las personas a alejarse de Dios. El hombre natural, ¿saben qué? Es incapaz de resistirse a esta propaganda que manifiesta su poder mediante el lavado del cerebro. Miren lo que dice Juan, por favor, 8:44. Juan 8:44, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Qué dice? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. El consejo impío es el que procede de la carne no crucificada. ¿Y qué hace? Mima nuestro ego. Ay, pero si estás bien, no es tanto así, no seas exagerado, no seas, ¿cómo se dice? Extremista, no seas, como si estás bien. Total, hace de tu vida un poncho y Dios es bueno. Algún día va a poner en vos el querer. Por favor, por favor. Mima nuestro, no, sentite bien, a eso viene. No, en esta iglesia no hay amor porque hablan muy duro. ¿Saben qué? El consejo impío escapa del sacrificio de la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El consejo impío pasa por alto el pecado. Hay iglesias que no hablan del pecado para que no se sientan mal las personas. No hablan de la sangre, del sacrificio de Cristo, de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Para que no se sientan mal las personas. Pasa por alto el pecado e ignora la responsabilidad moral. El pecado tiene consecuencias, querramos o no, en el Antiguo y en el Nuevo. ¿Saben qué? Por muy malvada que sea una persona, siempre tiene un motivo para hacer lo que hizo. Por muy, pero es que, ¿saben qué? Yo soy así porque mis papás no me amaron, no me hicieron. O soy así porque
el demonio me empujó, o soy así porque fulano de tal, por favor, por muy malvada que sea una persona, siempre tiene motivos para hacer lo que hizo, siempre. Desde el punto de vista de esta persona malvada, esos motivos, sean los que fueren, los liberan de toda responsabilidad personal, según ellos. El consejo impío favorece los apetitos carnales del ser humano y no deja espacio para el Espíritu de Dios. El consejo de los impíos aleja a la persona del sabio consejo de Dios. Jeremías 22, veamos, Jeremías 22. Ya estamos por terminar. Jeremías 22, del 21 al 27. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Ese fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de tu maldad. Hasta el 27 hemos dicho. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolores como de mujer que está de parto. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en manos de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra de la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Veamos Proverbios, por favor. Proverbios 5. Proverbios 5, 14 al 16. Ya estamos terminando. 5, 14 al 16. No, está mal. Amén. No lo tomemos en cuenta. Bueno, ahora hablemos del consejo del Señor. Jeremías 22, 29. Estábamos viendo hace rato Jeremías 22, 29. ¿Qué dice? Jeremías hablando del consejo del Señor. 22, 29. Dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Tierra, tierra, oye palabra de Jehová. ¿Qué más dice el consejo del Señor? Salmos 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 9. 119, 9. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Proverbios 2. Proverbios 2, 1 al 9. A ver, veamos esto. Qué bendiciones del 1 al... Hijo mío, si recibiereis, es como nuestro Padre hablándonos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz,
Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, hemos dicho hasta el 9, ¿no? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la palabra. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Y para terminar, Proverbios 4, del 1 al 13. 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Padre eterno. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te ha encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Wow. El consejo del Señor es el consejo de la eternidad. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. Permanece para siempre. El de los impíos no. ¿Por qué? Porque perecen. Vivimos en una sociedad de impureza, que es una de las señales de la iniquidad. El consejo del Señor enfatiza la separación del mundo y un apego real ¿a quién? Un apego verdadero ¿a quién? ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo. Hacia Jesucristo. El consejo del Señor, ¿saben qué? Nosotros buscamos y decimos, no tenemos el próximo gobierno, la próxima autoridad, y el próximo, y en ninguna parte del mundo el próximo va a solucionar el problema. En ninguna parte del mundo. No se trata de hombres, no se trata de personas, se trata del consejo del Señor. Eso es lo único. ¿Saben qué? El consejo del Señor resolverá los problemas de la corrupción. Vimos en Nínive, era la capital del pecado y el consejo del Señor cambió por un tiempo, pero bueno, después desapareció. Resolverá los problemas de la corrupción social, resolverá el crimen. Hay ciudades que han sido impactadas por y ha cambiado aún su economía. No se trata de personas. El crimen, la delincuencia, el divorcio, pero sencillo, somos un testimonio. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo vivíamos? Como hijos del diablo. Y ahora, ¿cómo vivimos? Nada más, sencillo. Va a resolver el divorcio. El consejo del Señor no te dice, pues, un clavo saca otro clavo. Un clavo con otro clavo igual 2 clavos. Eso dice el consejo del impío. Va a extraer de este mundo el veneno infeccioso del pecado. El consejo del Señor, ¿quiere ser limpio? Les pregunto, ya antes de, ¿quieren ser limpios? ¿Sí? ¿Con qué nos limpiamos? Con champú, con jabón Pravia,
¿Conoce pues con qué? A ver. Mire, el consejo del Señor limpia a los hombres y las mujeres. Juan 15:3. ¿Qué dice Juan 15:3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra, la bendita palabra del Señor nos limpia de toda inmundicia, de toda maldad. El consejo del Señor es el consejo de la paz. Vivimos en un mundo de corazones inquietos, ¿o no? De conciencias atribuladas, pastillas, ¿o no? Psicólogos, psiquiatras, ¿o no? ¿Cómo es nuestro mundo? Y libros sobre el pensamiento positivo. ¿Saben qué? Imagínense que nos estaban queriendo aconsejar de un libro de pensamiento positivo. ¿Saben qué? Eso no sirve ni para el baño, hay que decirles, ni para el baño. Porque el único que puede cambiar nuestra vida es Dios. Ninguna de esas cosas produce la paz que anhela el corazón humano. El consejo del Señor transforma nuestra forma de pensar, apartándonos del mundo y llevándonos donde aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La vida de una persona, escuchen, la vida de una persona es el reflejo del consejo que se ha sometido y que ha permitido que transforme sus prioridades e intereses. Y bendito el hombre que se ha sometido al consejo del Señor. Y el pueblo de Dios dice que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Toda la gloria para Él, toda la gloria. Palabra Dios, perdona Señor. Oh Señor, si hemos sido necios, Señor, de escoger el consejo de los impíos, oh Señor, y hemos buscado el consejo de un hombre no regenerado, Señor, Padre, solo tu palabra, Señor. Así como dice tu palabra que en los últimos tiempos nadie enseñará a su prójimo sobre ti, Señor, de cómo debemos vivir, de cómo debemos comportarnos, de lo que debemos decir. Tu Espíritu Santo, Señor, va a ser el que nos guíe a toda verdad, Señor, para poder caminar en libertad, Padre. Solo tu palabra, Señor. Líbranos de negociar, de buscar negociar tu palabra, Señor. La aceptamos tal como viene, Señor. Así nos confronte o así nos anime, Señor. Es tu palabra, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y que disfruten su carapecho.